Hola, buenas, estoy con este juego, con Kholat. Voy a darle a nueva partida. Este juego me lo han dado recientemente para analizar, así que bueno, estaba haciendo un análisis para el canal, pero como esto también tengo que darle un poquito de caña. 56 years ago, Russia, He the decidido northern subir Ural Mountains. vídeo. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Y aunque al parecer el resto del juego está en español, bueno, esto Their journey seemed to progress according to plan. es la However, versión on the preview 7th para day of prensa, their así trip, que the weather conditions puede que esto luego worsened. esté en español, pero el resto de las They fotos lost lo their está, o orientation and were forced to set up a menú camp todo. on the slope of the mountain called Kholat Siakal. Y bueno, aquí nos It was explica their last stop. la historia de una expedición que se 3 hizo. weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions de were unos sent. estudiantes. Bueno, ahora después hablaré porque está muy alto. Probablemente esté añadiendo más ruido que otra On cosa. February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Y bueno, supongo que estamos aquí para descubrir lo que pasó. Y creo que voy a tener que bajar luego el volumen de la FX en el siguiente vídeo. Con así es bastante fuerte, lo he bajado pero no... Vamos a ver por aquí. En principio tenía pensado que era uno de estos juegos simplemente de andar, pero da la posibilidad de agacharte, así que no sé yo... Podemos correr. Vamos a ver si... No creo que se abra. Jugué un poquito, por eso he tenido que volver a empezar partida nueva. Jugué a ver más o menos un poco para no ir muy perdido, porque este juego me lo han dado para que haga la review, pero vamos, o sea, me lo dieron, me dijeron este es uno de los que a ti te gusta y me lo vendieron y ya está. No venía un poco virgen a esto, así que vamos a correr un poco. Cuando corre, a ver si se ve ahora. Otra de las cosas que vi, empezamos a ver borroso y empieza a agobiarse. No creo que encontremos nada. Las persianas rematadas con los visillos. Ahí viviría una abuela o nieto de alguien. Vamos a ver si esta casa más apartada encontramos algo, aunque creo que la verdadera experiencia no empieza hasta un rato, no parece que podamos realmente hacer nada aquí.
Los gráficos para un juego que, vamos, yo poco he oído sobre él y tal, o sea, si no es un juego indie, que puede serlo, es un juego de un estudio pequeñito, no es ni mucho menos un triple A, no ha habido esa repercusión mediática, ni mucho menos, así que está todo bastante bien de momento, claro. Luego si son dos zonas como esta totalmente iguales, allí no hay nada. Es de lo poco que descubrí. Me quedé justo después de lo que vamos a ver a continuación. Tampoco quería reventarme mucho porque fuera una experiencia de descubrimiento un poco también. No es totalmente perdido, pero tampoco... Y me quedé dentro de un pelín cuando ya nos dan un par de cosillas. Al principio habéis visto que, bueno, es una serie de estudiantes, pues surgió unos eventos muy negativos, tuvieron que acampar y luego... La primera frase en inglés y luego español. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Y bueno, pues cuando los fueron a rescatar, los encontraron muertos, habían salido huyendo. Se pierde. Y los encontraron muertos en extrañas circunstancias. Así que supongo yo que vamos a averiguar... Venimos a averiguar qué les pasó. I am right behind you. Supongo que es la brújula del rojo del norte. Más que nada por costumbre. Menos más que tengo un SSD. Me tarda un ratito en cargar incluso. Have you ever tried to hold on to your humanity when others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will? When they told you that you were a monster that deserved punishment, and you could really not remember your sins? When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark? The problem is that in their darkness, you have never been alone. Vamos a seguir las huellas. Pulsar F, pues... F1. Vale. Pulsa shift izquierda en la niebla profunda, cansa mucho. Ajusta el ritmo de las condiciones alrededor para que tu organismo no se agote. Antes de salir a hacer un viaje largo, descansa en el campamento. Establece una meta para que todo vaya bien. Con el botón derecho del ratón podrás fijar la vista en cualquier objeto para verlo mejor. Si ilumina el camino con la linterna, estarás más visible, así que va a haber algo que pueda ver. Sobre el escenario con cuidado para poder moverte mejor con la ayuda de la tecla E. Mapa y de la tecla C de la brújula. Puntos rocosos de difícil acceso que se hallan en lugares interesantes o atajos. Para acceder a ellos probablemente tendrás que activar obstáculos a ras de suelo con la tecla clic izquierda o saltar. Diario nada. Esto nada. Y artículos en blanco. Y se me acaba de ir la puñetera pista de pies. Apago el botón derecho del ratón. Se supone que estamos aquí. Vamos a ver, no sé. Vale,
pero tampoco dicen dónde estamos, así que... Así que tenemos que ir un poco a pelo, suponiendo en qué momento estamos. Vale. Esto tiene una pinta de chungo que está para atrás. Allí hay una antena. ¿Dónde está la muerte? ¿Allí? Pues vamos a ver. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Y tendremos que rellenar todo esto a ver si encontramos respuesta. Son una buena cantidad de... shit. Mierda. Vale. Vale, esto es terror psicológico. Hay que meterse en el papel para poder... Porque en principio... Eso, unas piedras moviéndose, pues nada. Nada que no hayamos visto en Crisis 3. A patas. Mierda antigravitatoria y demás historias. Y ahora mismo no me deja correr. Vale, allí hay una luz. Que te cagas. Y este tío ha tirado por aquí. Ha parecido que se echaba a la derecha llegado el momento. Vamos a ponerlo a la derecha por si hay alguna cosa chunga. Vamos a mirar aquí por si acaso, no creo nada. Parece que por aquí haya nada.
Normalmente se dice que ir a la montaña y hacer este tipo de cosas pues siempre acompañado por lo que pueda pasar, pero claro, esto con cooperativo no cagaría ni, vamos, en absoluto directamente. You were remarkable, just like me. Soy especial. But you are losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. Vale. Vamos a ver. Acabamos de descubrir eso y no sé si estoy por la parte... La parte de abajo. Por aquí. Quizá esto que parece que es una entrada a cueva. Y no, sigo sin poder... No sé si es que el personaje se cansa, como antes decía en el modo supervivencia, y hay que, tras cada descubrimiento, quizá volver a la tienda a descansar. Sigo sin poder correr. De momento no necesito la linterna, así que... Ahora puedo volver a correr. No sé si ha sido un fallo. Pero hay un puente para cruzar. Vamos a ver. Vale, oficialmente no tengo ni puñetera idea de dónde estoy. Así que vamos a seguir. Creo que más o menos por allí está lo de las piedras, detrás el campamento. Lo que sería en esa dirección, creo. Y fin de tramo. Por aquí una bajada un poquito escarpada. Pero bueno. Para el del hielo, supongo. Ahora mismo no tiene mucho sentido. Vamos a ver. No parece que las de estas de piedra estén por allí. Así que estoy oficialmente muy perdido.
más alta. Mira, mira que está al 30% y el máster a 50%. Pues nada. La música toca esta. Y nos toca andar por el hielo. Ahí hay fuego. Vamos a ver qué tal. You know, at the beginning, I wanted to make things right. I believed God itself touched me. That I have received a chance, a compensation for the evil that was brought upon me. Then I understood that it is not God, or good, or restitution. Just a tool of revenge. Así que nos vamos a vengar de algo, al parecer. Esto en principio tiene mejor pinta que Dear Esther, más que nada por poder escoger el camino e ir muy libremente. Que Dear Esther es una experiencia muy buena y está... hay un tipo que lo ha doblado. Me parece que en los propios foros de Steam podéis verlo y descargar el parche. Es cambiar un par de archivos, muy fácil, te dicen dónde es, no hay problema y lo hace muy disfrutable. Viene a mí. Lo mismo aquí hay una mini historia en cada zona y esto es un sitio de estos muy chungos que ha pasado de todo a lo largo de la historia. Vamos a ver, cuidado con el palo, muy centraditos, mirando abajo. Bueno. Al menos no han hecho un jumpscare de los fáciles. Tótem. Vale. Lo voy a cortar aquí porque ya llevo unos 23 minutos y no quiero tener que montar el vídeo porque el GeForce me lo parte. Así que hasta dentro de un segundín.